saludo a todas las personas que se conectan con nosotros. Bienvenidos a nuestra charla Bibliolabs. Este es un espacio donde hablamos de cultura digital, de tecnología y por supuesto del movimiento maker en el país, en la ciudad y en el país. El día de hoy nos acompaña Holman Buenaventura. Holman es un desarrollador de software, es docente en la institución Sede Norte y además, y más importante que todo, es un maker apasionado por la música. Buenos días, Holman. Muy buenos días a todos, gracias por este espacio. Sí, como lo dijiste, soy un entusiasta maker de instrumentos musicales, digamos que soy un luthier electrónico. Me gusta mucho el desarrollo de este tipo de productos electrónicos o artículos electrónicos. Me llama mucho la atención, sobre todo el desarrollo con placas de fácil acceso como los ESP32, Arduino, para el desarrollo de estos juguetes. Holman, contanos, un desarrollador de software, ¿de dónde saca ese gusto por la música y por el cacharreo con estos instrumentos? Bueno, puede sonar un poquito como frase de cajón, soy un músico frustrado, sí me gustan mucho los instrumentos musicales, de todo tipo, soy un coleccionista de muchos organetas, armónicas, flautas, tengo muchos instrumentos musicales, pero no los toco bien, la verdad soy cero músico pues en conocimiento musical. Pero esa pasión por los instrumentos musicales y por la música pues me lleva como a aportar un granito de arena también y a desfogar digamos un poquito la creatividad y decir bueno, no soy bueno como músico, pero puedo hacer esto, tengo estos talentos, tengo este conocimiento, lo quiero plasmar en un dispositivo electrónico como un instrumento musical que me parece muy, no sé, muy chévere, muy didácticos, muy lúdicos. Háblanos de ese primer instrumento por el cual empezaste. Bueno, a ver, la historia empieza con que uno quiere, digamos, aportar, dar un granito de arena al movimiento maker o a la sociedad, digámoslo, en general también. Entonces, quería hacer un instrumento novedoso, digamos, algo diferente, como un invento, ¿cierto? Pues, entonces, el primero fue este lo llamé el Airdion, o como una especie de acordeón de aire, ¿cierto? Te voy a hacer acá una pequeña demostración. Claro, desde luego. Entonces, está compuesto obviamente pues, por una placa SP32, tiene conexiones Bluetooth, para hacer Bluetooth MIDI también, pero más importante aún, desarrollé una librería que genera el sonido para no tener que depender de una conexión a un celular o de una conexión a un computador, a un sintetizador. Entonces creé una librería que utiliza sonidos samples para generar el sonido. Entonces vamos a tocar acá, activarlo, prenderlo. Ahí ya tiene precargado un sonido tipo acordeón. Entonces utilizo un sensor de distancia para detectar la distancia, si me estoy acercando o me estoy alejando, para simular, digamos, lo que es el fuelle del acordeón. Claro. O sea, el movimiento clásico, pues, de acercar o alejar la mano, entonces haría Puedes ver que detecta el movimiento. Exacto, si yo me acerco, sostiene la misma nota. Si yo me alejo, entonces nota cuando me acerco y una nota cuando me alejo. Este fue, digamos, el que partió este movimiento, pues, acá mío de crear instrumentos. Fue el origen. ¿Qué ocurre? Que no sé si es la ergonomía, porque está hecho en una caja de proyectos de esas básicas que se consiguen, la forma en que están posicionados los dedos, pero digamos que interpretarlo, tocarlo, sacarle una melodía a una canción no es fácil, ¿cierto? Entonces digamos que esto me desilusionó un poquito. Yo en mi mente decía, no, esto va a funcionar como un acordeón perfecto, pero no fue tan así. Entonces digamos que tampoco es un caso fallido del todo, porque como te decía de pronto ahorita fuera de cámaras, puede ser un juguete musical. Un niño se entretendría haciendo bulla con esto como si estuviera tocando un acordeón. Entonces, una idea para alguien de pronto si la quiere replicar. Todo esto que yo hago es libre, es open source. Entonces, si alguien quiere desarrollar esto, está en mi GitHub, los archivos, las librerías, todo para desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, como te digo, pues, como instrumento de pronto falló, pero como juguete puede ser entretenido. Pero yo creo, Holman, que el valor de lo maker es... O sea, el error es un punto de partida casi que de cualquier proyecto maker, ¿cierto? Porque si tenemos las herramientas y el conocimiento, sobre él se expande lo demás que empezamos a crear. De hecho, ahorita que vamos a hablar de los otros instrumentos que hay, fue un gran punto de partida para pasar a los demás, ¿cierto? Tú mencionabas, Holman, algo muy importante y es la creación de mis propias librerías, ¿cierto?
sobre todo las personas que están, digamos, un poco cercanas con la programación, entienden que estas librerías es un conjunto de instrucciones que alguien crea, ¿cierto?, para darle funcionalidad a un objeto, a un software, a un programa, pero que generalmente pues las personas las descargamos y las usamos, ¿cierto? Porque digamos que es algo que se programa o se crea a muy bajo nivel, que necesita unos conocimientos técnicos demasiado específicos para llegar a ellas. ¿Por qué creas tus propias librerías y por qué no partes, o mejor dicho, no usas de plano las que ya alguien más ha hecho? Bueno, muy buena pregunta. A ver, la cuestión con desarrollar las librerías propias está en que, digamos, la mayoría de las librerías que hay ya en repositorios como GitHub o SourceForge, o sea, ya hay librerías que sirven para generar sonido, para controlar un sensor de soplo, pues esas librerías ya existen. Yo hago las mías propias porque las que hay en el mercado, primero, pues todas están en inglés, aunque obviamente pues el inglés no debería ser una barrera, pues sobre todo los que estamos en la parte de la programación y la tecnología y la electrónica, pero para alguien que de pronto está empezando, un niño, un adolescente, el inglés pues puede generar un poquito de distanciamiento en ese aspecto. Segundo, a veces las librerías, o la mayoría de las veces las librerías que he encontrado que ya están disponibles son muy complicadas. A pesar de que soy programador, las instrucciones que hay para activarlas, para utilizar sus funciones, tienen unos requisitos un poquito altos a nivel técnico. O sea, hay que saber manejar ciertas variables o irse directamente a la librería y modificar unos defines, pues para que la librería pueda funcionar. Entonces yo trato, en la medida de lo posible, que mis librerías sean muy fáciles de utilizar. O sea, que sean instrucciones muy sencillas. Entonces me facilita a mí para mis propios proyectos. Y la idea es pensar en la usabilidad de los demás, que los demás puedan ver mi librería y decir, no, es que son 2 comandos y la pongo a funcionar, no en otras que tengo que entrar, modificar cosas en la propia librería o defines o crear osciladores, bueno, una cantidad de cosas. Entonces empiezo pensando en la usabilidad, en la facilidad de manejo. Qué bien, Holman, yo creo que eso también abre un poco el espacio para la conversación de pues, lo que hemos venido o lo que viene haciendo el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín en estos maker spaces, ¿cierto? Que nuestro valor es trabajar en código abierto, hacerlo open source, ¿cierto? Nosotros todo lo que estamos realizando, nuestros códigos, nuestros esquemáticos, todas las creaciones, pues las ponemos a disposición de las personas para que a partir de ellas o repliquen, ¿cierto? Ve, a mí me gustó, por ejemplo, cómo quedó este instrumento MIDI, voy a replicarlo tal cual está. Pero, por ejemplo, si llega un entusiasta como vos, dice, no, creo que hay posibilidades, de acuerdo a mis necesidades, de ampliarlo, de ponerle botones, de hacerlo capacitivo, de adaptarlo según las necesidades, y tiene mucho valor todo el tema del código abierto. Háblanos también de esas motivaciones que tenés para entregar, para disponer a la comunidad en este sentido. Ok, sí, vale. Sí, cabe resaltar que todas las librerías que desarrollo están en el repositorio de GitHub, todas son de código abierto, entonces, pues, la idea es crear comunidad alrededor de estas librerías. Entonces, tienes un proyecto de hacer un instrumento musical muy chévere, el MIDI es muy bacano, pero entonces, ¿qué pasa? El MIDI depende de un sintetizador, digamos, puede ser una organeta que funcione como sintetizador o un software en un computador, pero entonces depende o sea, no genera sonido propio, ¿cierto? Entonces, las librerías que yo utilizo son de código abierto y permite, por ejemplo, la de SamplerSync permite generar sonido propio, utilizando muestras de instrumentos reales. Entonces, sí, la idea es eso, que sean de código abierto para que la gente pueda replicarlas, pueda descargarlas, pueda mejorarlas, pueda hacerle aportes a la librería. Tengo varias, tengo la del SamplerSync, que es para generar sonido. Tengo la que gestiona el sensor de soplo, por ejemplo en este caso de la flauta que enseguida te las mostraré. Tengo otra librería que gestiona los pines capacitivos. Entonces sí, es eso, es crear, o sea, si tú tienes una capacidad o tienes una idea, la implementas, digamos dejarla cerrada solo para ti, limita el acceso a esto, y la idea pues en el movimiento maker es que sea abierto, que todo el mundo pueda aportar. Correcto. Bueno, Holman, yo creo que muchos de las personas que pues, nos están viendo o nos verán a futuro
conocen un poco más a fondo todo el tema de lo que trabajamos en los Makerspace, todo el tema de la programación, de la electrónica, de la conjunción de ambas áreas, pues que es la robótica, y que generalmente en estos espacios gusta mucho desde la didáctica. Cuando yo veo un carrito que a partir de un sensor puedo evitar que se choque con las paredes o puedo ponerlo a seguir un laberinto, ¿cierto? Es como la conexión principal y por donde le llegan a los usuarios donde le llegamos a los usuarios cuando queremos atraerlos a este mundo, ¿cierto? Pero en este momento vemos que no es un carro, no es un rover, no es un elemento como que tradicionalmente yo veo en los talleres o en las acciones de robótica, hablando de cómo esos mismos o gran parte de esos dispositivos, de esos insumos, de esos sensores, ya no están en un carro, sino que se aplican a un instrumento musical, por ejemplo. Sí, a ver, si la electrónica didáctica, digamos, para hacer talleres, para enseñar, siempre está muy enfocada a la creación de robots, sean carros o sean robots pues, que caminen. Es lo que normalmente vemos siempre. Porque somos muy visuales, y entonces todo lo que se mueve, todo lo que alumbra nos llama la atención. Claro. Entonces, claro, es una forma muy fácil de llegar a los niños y decir, vamos a hacer un taller de robótica, entonces muy emocionados porque van a hacer un carrito que se mueve, que se controla solo, que es autónomo, que no se estrella, bueno, o que sigue una línea, o sea, pero entonces siempre es como la misma línea de talleres, o sea, claro. Un taller el que tú mires siempre va a ser o un seguidor de línea, o un robot que camine, ultrasonido, o que evite obstáculos, ¿cierto? Pero entonces la idea también con estos proyectos es dar otra alternativa, porque de pronto no todas las personas están interesadas en el mismo enfoque clásico de la robótica, pues de movimiento. El sonido también es muy llamativo, entonces el sonido lo podemos hacer utilizando, como decías, los mismos sensores, por ejemplo un ESP32 o un Arduino que se utiliza para hacer un robot, puedes hacer un instrumento musical. Entonces, como te digo, utilizando MIDI o utilizando, por ejemplo, en este caso, la librería que yo creé que te permite generar sonido. Entonces, a través de los mismos elementos, este sensor, por ejemplo, de los pines capacitivos o el sensor de soplo o el mismo microcontrolador, son los que pueden verse en un robot. Pero ya están aplicados acá. O una pantalla. Por ejemplo, las pantallas también se utilizan en los robots para entrar a menús de configuración. Acá también lo mismo. Utilizamos la pantalla para el menú de configuración del dispositivo. Entonces, sí, es otra forma es darle otro enfoque a la robótica o a la electrónica didáctica para llamar de pronto niños o jóvenes que quieran entrar al mundo de la programación, porque a través de un instrumento musical también tienes que aplicar ciclos, condicionales, claro. O sea, tú puedes enseñar electrónica o robótica a través de un instrumento musical, tranquilamente puedes hacer, digamos, un taller al respecto. Y también es muy gratificante para el niño, para el joven o la persona que esté haciendo un taller aprendiendo electrónica y programación con un instrumento musical que digamos al final te lo puedas llevar para la casa y decir, yo mismo fabriqué un instrumento musical. Y no necesariamente tiene que ser así. En este momento trae pues aquí unas flautas electrónicas, pero podrían ser tranquilamente un violín. Por ejemplo, claro. un encoder que tiene un movimiento circular, lo podrías convertir en lineal, utilizando como una especie de arco. Y tiene su violín. Y está en proceso, no lo pude traer hoy, pero está en proceso también de crear ese tipo de instrumento. Holman, yo creo que hay algo también muy importante cuando estamos hablando de toda esta parte de los instrumentos y cómo la tecnología, vemos que casi que lo que estamos hablando es no la tecnología como un fin, sino como un elemento vehicular para que surjan procesos de otro orden, en este caso hacia las artes, hacia la música, cómo se puede implementar la tecnología volcada a un arte, ¿cierto? Que es también lo que nosotros propiciamos desde los Makerspaces y que por eso estamos, digamos, conectados desde la Secretaría de Cultura Ciudadana, pertenecemos ahí, es porque para nosotros también la tecnología tiene un valor como elemento vehicular para que surjan procesos de orden social y de orden cultural a partir de estos elementos y de estos conocimientos y herramientas que tenemos acá, ¿cierto? Vamos entonces a hablar un poco, vamos a empezar a subir la escala, empezamos por todo el tema de acordeón, empezamos a subir la escala a nivel técnico, hablarnos un poco más de la flauta que tenemos ahí y cuáles son las posibilidades, que tenemos ahí y cuáles son las posibilidades. Bueno, listo, ya hablándolo esto como un proyecto que puede tener diferentes niveles, hablábamos de pronto con Lida de que puede darse una especie de emprendimiento escalonado, es decir, por ejemplo, esta es una flauta electrónica comercial
que puede tener en el mercado, pues acá en Colombia, un valor alrededor de unos 350.000 pesos. En este target, en este segmento de precio, esto está entre un instrumento musical y un juguete caro, ¿cierto? Pues, claro. O sea, ya sí suena, tiene unos sonidos ya insertados, esta trae alrededor de 10 sonidos. ¿Qué pasa con esta? Digamos, es limitada. Eso fue algo que yo también vi. Pues, o sea, mi proyecto es mi hobby, pero también veo, digamos, una oportunidad podría ser un emprendimiento. ¿Por qué? Porque, a ver, esto, como te digo, tiene 10 sonidos, un poquito limitados, todos muy parecidos, no se le pueden agregar, no se le pueden quitar. O sea, es un producto que como lo compras, así se queda. Holman, discúlpame, te interrumpo ahí con algo. Ahorita me estabas hablando que era un instrumento que estaba en la mitad entre un instrumento y un juego. Ya en el orden de instrumento, ya imagino que no serían 350.000 pesos, sino que... No, una flauta, digamos, una Kai o una Yamaha, estamos hablando de 4 o 5 millones, y otros instrumentos un poquito más profesionales que este, pero sin llegar a esos niveles, estamos hablando de 800, 1 millón de pesos. Y eso ya es... Ya empieza. Pero son instrumentos que eso sí se podrían utilizar, digamos, para una interpretación en vivo, o para utilizarlos en un estudio, o utilizarlos como controladores MIDI propiamente. Este, por ejemplo, la única conexión que tiene es Bluetooth. Entonces tú sabes que el Bluetooth introduce un retraso, claro, un delay. Un delay. Entonces esto, digamos, para utilizarlo en una interpretación en vivo, a través de Bluetooth como controlador MIDI, no tanto. Con el sonido interno que hacia atrás sí es inmediato. Pero la calidad del sonido pues no es tan realista tampoco, o sea, no es como que el sonido de una flauta o el sonido de un saxofón, no. Entonces ahí entrarían los que son más costosos, que sí tienen sonidos más realistas, o de pronto el travel sax, que lo has visto, sí, claro. Que es un instrumento, ese travel sax vale también su platica, no recuerdo en este momento cuánto, pero pasa de los 800.000 pesos. Bueno, hablamos de las limitaciones, de los sonidos, de la pantalla y tal. Así es. ¿Qué expandimos acá, Holman, con estos? ¿Qué mejoré en este proyecto? ¿Qué mejoramos? ¿Qué expandimos? Digamos, esto es una base. O sea, obviamente no te voy a decir que no, pero me basé un poquito en las capacidades de este y decir, bueno, yo soy capaz de hacer algo mejor. A través de lo maker, a través de la impresión 3D, a través de la electrónica de consumo básica. Por ejemplo, un microcontrolador de esto lo puedes conseguir en La Cascada, acá en Medellín. O sea, todos estos sensores que componen este instrumento son de fácil acceso. Los puedes comprar fácil, no son tampoco muy costosos. Entonces, ahí la magia es como decir toda la conexión, toda la creatividad, de decir, bueno, vamos a juntar todo esto para hacer un instrumento. Entonces, ¿qué mejoré con respecto a este? Digamos, empezando por la pantalla. Eso es un display de 7 segmentos, básico. Esto sí es una pantalla propiamente dicho, te puede mostrar gráficos, texto, de hecho, pues tengo una librería también que gestiona el menú. A ver, ¿qué más mejoré con respecto a esto? Los sonidos son un poquito más realistas, pues sin llegar a un nivel profesional, pero suenan un poquito mejor. Pero bueno, estoy hablando mucho, vamos a aprender uno de estos. Este es el primer prototipo, empecemos con este. El primer prototipo. Esta no es la pantalla. Vamos a encenderlo, acá empieza. Ahí va, este es el menú, entonces vamos a, digamos, a darle de una vez tocar para que escuches cómo suena. Entonces, la escala básica, ¿cierto? Ese es el sonido que está ahí, es el de acordeón. Por ejemplo, este tiene, a medida que voy tocando, te va mostrando el instrumento que está ahí y la última nota que se tocó. Algo que no tiene esto. Claro. Y mira que esto ya tiene un costo significativo, como te digo, está entre un juguete y un instrumento, pero no tiene estas características. Esta, por ejemplo, te muestra la última nota, chévere para practicar, por ejemplo, ¿qué nota estoy tocando? Muchas veces uno en una flauta toca una nota, ¿esta qué nota será? Pues obviamente los que son músicos sí saben, pero los que apenas están aprendiendo a tocar una flauta, toqué la nota mi. Wow, ¿cierto? Un gran añadido. Exacto, y estoy utilizando el instrumento acordeón. Puedo seleccionar otro instrumento. Yo puedo switchar un instrumento en el momento en que estoy tocando y cambiar de uno al otro. En la siguiente iteración, en este es el primer prototipo, tenía obviamente pues ventajas con respecto a este, pero todavía tiene limitaciones. Esto es un proyecto que sigue creciendo. Entonces, en esta siguiente versión añadí esa característica. Vamos a añadir esto. Entonces acá puedo seleccionar, por ejemplo, el instrumento, aquí en el menú. Entonces me entro acá, selecciono el canal. Cuando yo selecciono el canal, yo le digo qué instrumento quiero que suene. Vamos a ver acá una demostración en vivo. Por ejemplo, para el canal 1 voy a escoger, digamos, el saxofón. Ok.
Y para el canal 0, porque bueno, empiezo en 0, mañas de programador que no empezamos en 1 y 2, sino la que indexación empezamos en 0. Vamos a escoger para el canal 0. Vamos a escoger para el canal 1 escogí el saxofón, ¿cierto? Para este vamos a escoger el acordeón. Ajá. Que son, digamos, 2 de los samples que suenan mejor en este caso. Entonces, aquí estoy tocando acordeón, ¿cierto? Sí, entonces, por señor. ejemplo, yo estoy tocando esto. ¿Viste que cambió el sonido? Claro, switchó de uno. Con solo hacer un pequeño toque en este botón, inmediatamente puedo switchar entre un sonido y en el otro sin tener que entrar al menú. Cosas que no tienen, por ejemplo, este tipo. O sea, son añadidos y eso es lo chévere del movimiento open source, que vos podés agregarle o quitarle cosas a un proyecto. O sea, no te quedas con un producto cerrado, Claro. sino que de una vez vos, que no, esto no me gustó, o que otro programador podría darle otra función a este botón. Es decir, no me gusta la función de switchear entre un instrumento y otro. Sí, señor. ¿Sí me entendés? Entonces, son funciones que vos podés añadirle porque vos sos el creador del instrumento. Holman, y hablábamos además que empezaba en 350.000 pesos y que llegaba a 4 o 5 millones e incluso más arriba, ¿cierto? Tranquilamente. Alguna persona que quiera crearla, que quiera hacerlo por sus medios, ¿en cuánto podría quedar un proyecto de estos? Bueno, ahí es donde te digo que esto podría tranquilamente ascender a un sistema, un emprendimiento de manera escalonada. Entonces, digamos, partimos del open source. Tengamos en cuenta que todo esto es open source. Entonces, estoy trabajando en diseñar una PCB, pues para que una persona, adrede, lo hice transparente para poderte mostrar el enredo de cables que va acá. Entonces, estos son prototipos. Claro, obviamente. claro. Entonces, la idea de si esto se hace como un proyecto, digamos, como un emprendimiento, esto no puede quedar así porque nadie se va a tomar la molestia de cablear todo esto, ¿cierto? Tiene que ser demasiado entusiasta pues y amar demasiado el proyecto para tomarse la molestia de replicar esta maraña. Pero todo está documentado, Pero como te digo, es un prototipo. Entonces la siguiente iteración es una PCB personalizada, que ya tenga todas las líneas, todo el circuito y que vos solo tengas que montar el microcontrolador, los sensores y no mucho más, el parlante y pare de contar. Entonces, partiendo de que todo es open source, en la página, en el repositorio, están los STLs para la impresión 3D, está el diseño de los esquemáticos de la PCB para que una persona pueda mandar a hacer la PCB donde quiera. Y simplemente va a montar, descarga el código fuente y tiene listo su instrumento. Pero adicional, podríamos ahorrarle todo un parte de ese problema o de ese trabajo a la persona que lo quiera. Entonces, puedes, digamos, vender como un kit. ¿Cierto? Se puede distribuir un kit donde esté la PCB, todos los sensores, mejor dicho, casi que listo para ensamblar. Que la persona solo tenga que hacer de pronto soldaduras mínimas y montó su instrumento. O un tercer nivel, el producto totalmente ensamblado. Que no quiero tomarme la molestia de soldar nada. Listo, se vende el producto totalmente ensamblado. Simplemente, si quiere, prográmelo, porque inclusive puede ir ya precargado el software. Pero si quiere hacerle una modificación, es libre de modificar lo que quiera, los sonidos, quitarle instrumentos, ponerle otros sonidos, que quiero grabar a mi gato haciendo miau y en base a esa nota principal generar una escala de notas y que suene como un gato o la flauta. Puede sonar como un gato, puede sonar como un perro. Esa es la idea de este tipo de proyectos, que sean muy personalizables. Holman, y hablar un poco de las formas de vida a partir de este tipo de herramientas, de qué estás haciendo en este momento, desde tus talleres, desde los servicios que estás ofreciendo. Bueno, hace un tiempo allá en el pueblo, hace bastante tiempito, di unos talleres de Arduino, ¿cierto? En este momento estoy retomando otra vez, por medio de este emprendimiento, de este proyecto, dar talleres. Obviamente tengo que esperar que me lleguen las PCBs personalizadas porque como te digo ahorita es complicado, pero sí, la idea sería empezar a dar unos talleres de creación de instrumentos musicales utilizando la electrónica, pero proporcionar de una vez todos los materiales, cosa que terminas el taller, quedaste con el conocimiento y con el instrumento. Excelente, Holman. Bueno, creo que vamos llegando al final de nuestra charla. Quisiera recordarles a las personas que se conectan con nosotros que pues, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín cuenta con 3 Makerspace, estos espacios que tenemos acá, donde contamos con modelado, impresión 3D, electrónica, programación, robótica, corte de materiales, ruteo, corte láser. Estamos ubicados
Parque Biblioteca San Javier, Parque Biblioteca 12 de octubre y Parque Biblioteca San Cristóbal. Holman, muchísimas gracias por compartirnos tus creaciones, todos los repositorios, la página web, donde están todos los proyectos de Holman, los vamos a poner en pantalla para que las personas que estén interesadas en replicar, en crear, puedan tenerlo aquí. Aquí mismito abajo lo van a ver en un momento, todas las direcciones. Y nuevamente, Holman, muchísimas gracias por tu tiempo, por la compañía y por hacernos pues, transferencia de estos instrumentos tan brutales que estás creando. No, pues muy agradecido con ustedes, con el sistema de bibliotecas, con este espacio que me brindan para mostrar estos proyectos. Vuelvo y repito, la idea es formar comunidad alrededor de esto. O sea, los códigos fuentes, las librerías, los archivos de impresión 3D, todo va a estar disponible. De pronto, bueno, para cuando estén viendo este video ya esté totalmente actualizado el repositorio. Hay cositas, o sea, yo estoy trabajando constantemente en esto, entonces la idea es estarlo actualizando, ¿cierto? Entonces estén pendientes del repositorio. Hago la invitación a personas que sean afines a este tipo de proyectos, que les guste la electrónica, que les guste la música, que les guste el código fuente, programar, que se sumen a esto. O sea, es libre, no hay, digamos, un espíritu propiamente de lucro. Si se puede a través del apoyo de esto, cuando tenga pues las PCB y todo eso, magnífico. Pero si no, no es el fin último de esto. El fin último de esto es formar comunidad alrededor de la programación, de la electrónica y del movimiento maker. Bueno, Holman. Muchas gracias. Gracias a vos.